Bueno, buenos días a todas y a todos. Eh, el tema del conversatorio de hoy son los efectos del COVID-19 sobre los sectores medios en Chile. A juicio nuestro, este es un tema súper relevante porque se habla mucho de que Chile se ha constituido en un país de clase media o de clases medias. Eh, Hay algunas cifras por ahí que señalan de que el 65, del orden del 65% de las familias chilenas son de clase media. ¿Es así? ¿Hay una sola clase media? ¿Se puede hablar de clase media son, digamos, segmentos de ingresos medios? En fin. Lo cierto es que entre el año 1990 y el 2015, los gobiernos de la concertación, Chile redujo la pobreza más o menos en términos gruesos, de acuerdo, varían un poco las estadísticas, pero digámoslo así, en términos muy gruesos, desde un 40% a un 10%. Eso en muy poco tiempo es un récord no solo de América Latina, sino que un récord del mundo. Y eso hace que muchos Chile se haya convertido en un país de clase media y que se hable de la clase media, pero sin mucho rigor. De este proceso de constitución de Chile como, entre comillas, como de clase media, es de lo que nos va a hablar Juan Carlos Pérez en la primera exposición de esta mañana. El segundo tema es, bueno, este país de clase media, ¿qué pasa con la pandemia? Porque los efectos de la pandemia son bastante terribles. Entonces, los efectos sobre el crecimiento de la economía, en fin, el desempleo, muchas cosas, hacen de que esta, este mundo de clase media chileno pueda volver muy hacia atrás, no sé cuánto, hacia atrás, pero podemos llegar no sé, a que volvamos, no sé, 20 años atrás, no tengo idea. Pero de ese proceso nos va a hablar Andrea Repeto en la segunda exposición de esta mañana. Quiero presentar a los expositores. Juan Carlos Pérez es economista de la Universidad de Chile, trabajó muchos, en la CEPAL, fue director de la División de Estadística Social y Pobreza de la CEPAL durante muchos años y por lo tanto él era la persona que conducía los estudios sobre pobreza en América Latina y los estudios de pobreza en Chile. Nadie más que Pérez sabe de pobreza en Chile en términos de cómo se redujo, cómo se construye, etc. Además, habría que decirle que Juan Carlos actualmente es el vicepresidente de la Fundación de Superación de la Pobreza, pero habría que agregar también que fue presidente de la Fundación durante 2 periodos anteriores. O sea, es una persona que ha estado en esto de cabeza durante toda su vida profesional. Andrea Repeto es economista, doctorada en el MIT, Senior Fellow y académica de la Universidad de los Ibáñez. Es miembro del directorio de Espacio Público y actualmente ella es la presidenta de la Fundación de Superación de la Pobreza. También ha estado muchos años dedicado a estos temas y habría que agregar que Andrea en estos últimos, llamémosle días, ha tenido un rol muy protagónico en la configuración de las ideas que dieron cuerpo a este acuerdo político, social, económico que se dio a conocer hace un par de días en Chile. Ella estaba en la base de la discusión, de la presentación de las ideas que dan cuerpo a este acuerdo.
por lo cual le estamos muy agradecidos. Por tanto, bueno, antes de empezar con la exposición, quiero decirles que pueden hacer preguntas por la vía del chat de este Zoom y serán recogidas, los expositores van a responder 2 o 3 preguntas cada uno hacia el final de este encuentro. Para comenzar, dejo entonces con ustedes a Juan Carlos Pérez en esta primera exposición. Juan Carlos, es tuyo todo la pantalla. Tienes que soltar el audio. Ahí sí. Ahí sí. Hola, Carlos. Muchas gracias a ti y a Flaxo por esta invitación. Un saludo también a Andrea. Es un gusto y un honor compartir este panel con ella. No es... déjenme subir una presentación. Ahí estamos. No es sencillo en este momento hacer muchas referencias al impacto que está teniendo la pandemia del COVID-19 sobre las condiciones de vida de la población en Chile. Y el ponerlo en referencia a los sectores medios lo hace aún más complejo. Así que permítanme muy de entrada hacer alguna nota previa y poner algo de contexto. La pandemia actual y sobre todo el modo principal de afrontamiento que ha tenido, que es el confinamiento, provoca efectos que dañan transversalmente en mayor o menor medida las condiciones de vida de gran parte de la población. No solo la clase media, sino que muy en particular los que están más afectados es la población en pobreza y la población más vulnerable. También golpea duramente a los estratos medios, pero sin duda que la intensidad del golpe se hace siempre más severa en los que tienen mayores niveles de protección. Ahora bien, cuando hablamos de clases medias, y ya lo adelantaba Carlos, estamos haciendo referencia a cosas muy distintas. Y en particular, utilizando un concepto que en sí mismo es muy elusivo, que hasta cierto punto es bastante difuso, y que surge en el contexto del análisis de la estratificación y la movilidad social. Debiera tener, por lo tanto, siempre cualquier medición un sustento teórico, conceptual y una robustez metodológica y operacional que le dé asiento a las caracterizaciones y mediciones que uno utiliza. Por lo mismo, voy a evitar lo más posible hacer referencia a las clases medias, que creo que es un concepto que está teóricamente más cargado de significado, y me voy a ir a unos más neutros, que son estratos, sectores, grupos. Y esto además porque, desde el punto de vista de los distintos enfoques que se utilizan normalmente para abordar el tema, lo que uno tiene es un predominio de los de naturaleza económica. Yo tengo ese sesgo, por cierto, soy economista, pero a su vez cualquier revisión de la literatura tiende a confirmar de que en general, sobre todo las cuantificaciones de los distintos estratos y en particular de los sectores medios, tiene claramente un sesgo hacia la mirada económica y esta está montada sobre los niveles de ingreso de las personas, las familias, etc. Cuando hacemos cualquier aproximación a los sectores medios, siempre vamos a concluir identificando conglomerados sociales muy amplios y por lo tanto muy heterogéneos. De manera tal que no basta tampoco hablar de clase media, sectores medios, estrato medio. Los hay de distinto tipo y por lo tanto los subestratos son casi más relevantes
que tener una idea más general del conjunto de estos sectores. Y a partir de eso, lo que uno tiene también es, una cantidad de mediciones que arrojan resultados muy dispares. Si uno vuelve sobre la literatura, va a encontrar, por ejemplo, de que hay algunos estudios que cifran la extensión de la clase media en Chile en el orden del 15% de la población, y otros que llegan al 75% y el 80% de la población. No cabe duda que hablar con referencia a una medida o a la otra tiene significado e implicancias completamente distintas. Por lo tanto, nos vamos a quedar para los propósitos nuestros solo con algo que sí me parece que es relevante y que es relativamente consensual en los distintos estudios. Y es reconocer que cualquiera sea el tamaño de la clase media, está venido ampliándose en los últimos 30 años en Chile. También en América Latina, pero particularmente en el caso de nuestro país. Y eso ha sido en parte porque también hay una coincidencia en el sentido de que el país ha sido exitoso en ir reduciendo los niveles de pobreza. Y esa reducción, que ha sido sostenida en los últimos 30 años, y hay estadísticas, no me voy a detener en eso, que así lo ilustran, viene desde el 90, en rigor desde el 87 para acá, de una manera bastante sostenida, situando finalmente con la última medición de la CACEN 2017 el nivel de pobreza monetaria en menos del 10%, en 8,6%. Y una medida complementaria, que es la pobreza multidimensional, arroja también una tendencia, es una serie más corta, pero desde el 2009 para acá, arroja también una tendencia hacia el mejoramiento, o sea, hacia la disminución de los niveles de pobreza multidimensional, con un cierto estancamiento en el último par de años de la serie, que es 2015-2017. Y a este respecto no hay mayor controversia. De cualquier manera, ese éxito no debe confundirse con algo que a veces se afirma, de que el país dejó atrás la pobreza. La verdad, con esa última medición del 2017, todavía en términos monetarios, había 1,5 millones de chilenos que no tenían ingresos suficientes como para cubrir sus necesidades básicas. Y llevado a la mirada multidimensional, estábamos hablando de 3,5 millones. Entonces, cuando hoy día, al tenor de los impactos de la pandemia, algunos señalan de que el país estaría volviendo a tener entre sus problemas centrales el de la pobreza, la verdad nunca ha dejado de tenerlo. Lo que pasa es que se había invisibilizado crecientemente, pero todavía el porcentaje de nuestra población, de nuestros compatriotas que presentan carencias severas en distintos ámbitos de sus niveles de vida, es muy grande. Entonces, claramente ahora se va a ver agudizado, pero de ninguna forma se trata de incorporar un fenómeno que resulte completamente novedoso. Como tampoco ha sido, lamentablemente, una novedad el constatar año tras año de que el país arrastra una distribución del ingreso que es muy deficiente, que es muy concentrada, y que tiene algunos rasgos, además de una mejoría muy lenta en el tiempo, tiene un rasgo que a nosotros nos va a resultar muy relevante para lo que viene, y es de que, esto es lo que en teoría estadística se identifica como un desfile de enanos. Los 8, prácticamente los 9 primeros deciles de la distribución de ingresos van aumentando su nivel de participación, pero simultáneamente con un incremento de los ingresos que se da bastante en el margen. O sea, no hay grandes diferencias en los niveles de ingreso entre las familias que pertenecen a un decil o a los deciles contiguos. Y esto lo que significa, de alguna manera, bastante gráfica, obvia, es que enfrentamos situaciones de vulnerabilidad. Se está expuesto a una suerte de movilidad social bastante espuria, que si la medimos desde el punto de vista de los niveles de ingreso, puede generarse a consecuencia de cambios bastante pequeños en esos ingresos, pero que no tienen un correlato muy significativo desde el punto de vista del estándar de vida de esa familia. Por lo tanto, el hecho de que, tanto desde el punto de vista de los ingresos del trabajo,
como en términos de los ingresos totales las diferencias sean pequeñas, es algo que está muy presente a la hora de intentar acercarnos a esta idea de cuál puede ser el impacto que está teniendo una crisis que ha afectado severamente los ingresos, el empleo y los ingresos de las personas en los niveles de vida, porque no solo va a afectar a los pobres, y esto ya está indicando de que hay un volumen de población mucho mayor que está de alguna manera expuesta a sufrir un impacto negativo, por lo que son estos niveles de ingresos bastante precarios. Sobre todo, y este es un dato también que sugiero tener en mente, dado los niveles de la línea de pobreza con que se trabaja oficialmente en Chile. Estamos planteando de que la línea de pobreza extrema para una familia de 4 miembros está en el orden, a marzo de este año, en el orden de 300.000 pesos, y de 450 para una familia, la línea de pobreza completa. Esto ha sido parte del debate de hoy día, y por lo mismo es bueno tener estas cifras en mente. Ahora bien, el alivio de la pobreza, lógicamente, va generando un impacto sobre el conjunto de la estructura social y va reconfigurando a los distintos grupos. Nosotros vamos a hacer una referencia acá muy focalizada en el impacto probable, muy probable, es conjetural y de corto plazo, que puede estar teniendo la crisis respecto de los ingresos de distintos estratos poblacionales. Y vamos a dejar al lado la referencia al enfrentamiento de la pandemia desde el punto de vista de la estrategia sanitaria, y también vamos a dejar al margen lo que son las acciones de recuperación económica y del empleo que se requieren para el periodo post-pandemia. Nos vamos a concentrar básicamente en el impacto de los ingresos. Y vamos a tomar como dos referencias iniciales. Una es un estudio de estratificación que nos presenta la CEPAL en su último panorama social del 2019 para América Latina, pero también con datos para Chile, y también alguna información de un estudio sobre clases medias de libertad y desarrollo. Recuerdo algo que dije al comienzo, y es que, dado el modo central de enfrentamiento de la pandemia, que ha sido el confinamiento de los hogares, el efecto económico que esto ha tenido es muy transversal, y por lo tanto no queda encapsulado solo en los sectores pobres o en los estratos medio-bajos, puede cruzar toda la estructura social, y de hecho pues, tenemos antecedentes que así lo confirman. La estratificación que nos sugiere CEPAL es una aproximación de las que mencionaba de naturaleza económica, está montada sobre el ingreso y utiliza como umbrales de corte las líneas de pobreza, que son umbrales que se mantienen fijos en el tiempo. Y hace una caracterización gruesa de estratos de ingresos bajos, donde está, por cierto, toda la pobreza extrema y la pobreza no extrema, y le agrega también lo que vienen siendo, para muchas conceptualizaciones en uso, los grupos vulnerables, que son grupos o estratos de ingreso bajo, pero que están un poco por encima de la pobreza. La CEPAL lo sitúa en un nivel que va de 1 a 1,8 líneas de pobreza. Luego, el gran sector de los estratos de ingreso medio, que tiene un subsector o un subestrato que son los medios bajos, de 1,8 a 3 líneas de pobreza, después de 1,8 a 3, de 3 a 6, que son los medios intermedios, y de 6 a 10 para los medios altos. Y luego los estratos de ingreso alto. Y hace toda una caracterización de la estructura social prevaleciente en América Latina, con datos al 2018-2019, que arroja un conjunto de resultados, no vamos a entrar en el detalle, pero que solo quiero resaltar que para el conjunto de la región cifra la extensión de los sectores medios en el orden del 40%, o sea, 2 de cada 5 latinoamericanos pertenecerían a sectores medios. Esto viene aumentando en el tiempo, ahí está la gráfica, y no es muy distinto a los resultados de otras mediciones que siguen un enfoque similar, pero con umbrales diferentes, como la de la OECD y del Banco Mundial, que arrojan también una extensión de los sectores medios de magnitud similar. Algo que quiero retener de esta mirada es, por un lado, que la estructura social sigue siendo altamente piramidal, o sea, más del 50% de la población, aún a fines de esta década,
pertenece en América Latina, en promedio, a los sectores de ingresos bajos. Ya vamos a ver que en Chile es un poco menor esa magnitud, pero también es la proporción quizás más grande del conjunto de la población. Por lo tanto, la pirámide se sigue manteniendo en lo fundamental. Y pese a que ha habido una cierta movilidad social ascendente, hay ciertos estratos, y en particular los estratos bajos, no pobres, que tienen un marcado carácter transicional, o sea, tienen una gran inestabilidad desde el punto de vista de su fijación en la estructura social, desde el punto de vista de consolidar sus patrones de vida, porque están muy expuestos a las insuficiencias y debilidades del sistema de protección social que prevalece en nuestros países, y enfrentan brechas de cobertura, de calidad, de insuficiencia de prestaciones, y también de alto endeudamiento. Por lo tanto, son sectores extraordinariamente vulnerables a retornar de alguna manera a la pobreza. Si abrimos la estratificación que sugiere CEPAL, vamos a ver que esos grupos son del orden de un cuarto de la población de América Latina, 25,8%. Y le sigue luego los estratos medios bajos, que es del orden de un 21%. En el caso de Chile, esos números son un poco distintos, primero porque la pobreza en Chile no es de 30%, sino que la de tipo monetario está en el orden del 10, 11%, y los sectores medios son más amplios que los que se indican para el conjunto o promedio de la región. Es casi 60% y no alrededor del 40%. Pero sí tenemos una coincidencia, y es que los sectores altamente vulnerables en Chile representan ese cuarto de la población, que es más o menos la misma magnitud que se constata para el promedio de los países de América Latina. Y estas cifras no son muy distintas a las que por una vía diferente, pero con un enfoque similar, nos proporciona Libertad y Desarrollo en un estudio del año pasado. Tiene una magnitud parecida para el tamaño de los sectores medios, pero tiene una gran diferencia en el tamaño de los estratos vulnerables. CEPAL nos hablaba del orden del 26%, y en el caso del estudio de Libertad y Desarrollo, lo cifra solo en el orden del 15%. Termino esta parte con algo que es un dato conocido, que lo hemos visto repetirse año a año, pero que no por lo mismo deja de ser sorprendente. Cuando trasladamos una mirada basada en los ingresos a lo que es una autopercepción o autoidentificación de las personas respecto de cuál consideran que es su inserción en los diferentes estratos sociales, hay un amplísimo porcentaje que es sistemáticamente del orden del 80% de los chilenos que dice pertenecer a los sectores medios. Y cuando eso lo llevamos a las categorías ocupacionales, en prácticamente todas las categorías, ya sea los asalariados del sector privado, el sector público, los cuentapropias, etc., lo que nos dicen además es que en más de un 50% pertenecerían o se sienten adscritos más bien a estratos de ingresos bajos. O sea, la percepción de la población es que en general presentan grandes carencias que los sitúan más bien en los tramos inferiores de la estructura social. Ahora bien, en este contexto, ¿qué cabría esperar del impacto socioeconómico y en particular en materia de ingresos que está teniendo la pandemia del COVID-19? Y como les decía, no solo para los grupos pobres, también para las familias vulnerables y los sectores de ingreso medio-bajo, que en conjunto representan del 70 a 80% de la población. Es prematuro aventurarse en ponerle medidas específicas, explícitas, dimensionar completamente lo que pueden estar siendo estos impactos y lo que van a ser todavía en el futuro inmediato. Y eso porque la pandemia está en plena evolución, porque la respuesta de política y sus efectos no son del todo claras en este momento, a su vez porque las externalidades negativas se van a ir desplegando en el tiempo y hay que dejar pasar algún plazo para efectos de tener los antecedentes suficientes para hacer una evaluación.
donde sí ya tenemos antecedentes más que necesarios para entrar a evaluar en aquello de las insuficiencias de ingresos que está produciendo el confinamiento y en general el conjunto de consecuencias que se derivan de esta pandemia, tanto en lo que ya ha transcurrido como en lo que uno esperaría para este mes de junio, para agosto y eventualmente incluso para la última parte del año. CEPAL algo nos adelanta a ese respecto. Nos dice de que en América Latina se estaría dando, con unas simulaciones realizadas para el año 2020, ya una fuerte tendencia a una movilidad descendente. Hay un crecimiento de los estratos de ingreso bajo, que cifra en el orden de no menos 13 millones de personas, y en el caso de Chile nos augura un aumento de pobreza. Insisto, es una simulación hecha ya hace más de un mes atrás y está siendo revisada a la baja, que en este caso sería al alza, donde dice de que la pobreza en Chile podría llegar al orden del 14% en un escenario donde el impacto de la crisis sea más severo, o sea, 4 puntos más de lo que tendríamos en este momento. Y algo similar para el conjunto de América Latina. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo que cabría esperar en materia de pobreza multidimensional, de nuevo lo que tenemos es la expectativa de que haya un deterioro marcado en prácticamente todas las dimensiones que se miden, en los 15 indicadores. Cualquier revisión rápida lo que nos va a indicar es que todos se van a mover en un sentido de deterioro. Y el impacto de ese deterioro va a depender del perfil de los diferentes sectores. No hay tiempo para detenernos en eso, pero hay sí un eje central que no podemos evadir, y que deriva del hecho de que el canal principal de transmisión del impacto negativo de la pandemia, y en particular del confinamiento, sobre los ingresos de los hogares, es el mercado de trabajo. Y por lo tanto, reconocer de que para el conjunto de América Latina, del orden de 2/3 del total de los ingresos de las familias provienen precisamente del trabajo, es un hecho que ya nos anticipa la magnitud y severidad del impacto que esto puede tener. Más aún en el caso de Chile, cuando estamos hablando de que los ingresos del trabajo representan 4/5 del total de los ingresos. Eso ha sido bastante estable a lo largo del tiempo, y además no es muy diferente tampoco a lo largo de la distribución del ingreso, con la salvedad de los 4 primeros deciles, que tienen un porcentaje levemente inferior al 80%, sobre todo el primer decil, por las transferencias y subsidios monetarios. El resto está todo girando en torno a ese porcentaje. Por lo tanto, lo que pueda suceder en el mercado de trabajo, y en particular con el empleo, es determinante para los ingresos y nivel de bienestar de las familias, en particular de los de niveles inferiores. Hay una simulación de la CEPAL para el promedio de América Latina que la menciono porque si bien es cierto es nada más una simulación, está sujeto a múltiples imprecisiones, igualmente nos da una idea del orden de magnitud de lo que podría estar en juego. Sin ingresos laborales del perceptor principal, o sea, si llegara a perderse todos los ingresos del perceptor principal por ampliación de la cesantía, los estratos bajos no pobres tendrían un 82% de probabilidades de caer en pobreza, o sea, caer con ingresos por debajo del nivel de la línea. Y los estratos medio-bajo tendrían un 35% de probabilidades. Si eso lo llevamos a una pérdida de todos los ingresos que provienen del trabajo, tanto del perceptor principal como secundario, ya esa probabilidad en el caso de los de ingresos bajos se eleva al 90% y sube al 75% en los medios bajos e incluso al 60% en los medios intermedios. O sea, está cubriendo prácticamente la totalidad de ese 70-80% de población a la que hacíamos referencia. Lamentablemente, las perspectivas a este respecto no son muy buenas. Las expectativas de crecimiento, que están todas siendo revisadas a la baja, parten con el Banco Central, el IPOM de marzo, con menos 2,5, ya eso se va a revisar ahora este mes, el IMASEC de abril fue menos 14, se espera que mayo-junio vaya a ser aún peor, y todas las estimaciones posteriores han sido más negativas que la inicial del Banco Central. CEPAL menos 4, Banco Mundial menos 4,3,
el Fondo Monetario menos 4,5, la OCDE menos 5,6, y si hubiese un segundo brote, menos 7,1, y los datos que se especulan en este momento para lo que va a ser el nuevo IPOM también sugieren de que este va a subir por lo menos al orden del menos 5%. Y algo que salió en la prensa ayer, Gemini nos advierte que la pandemia del COVID-19 está durando más de lo pensado y que los efectos seguramente van a ser más dramáticos de los que se podrían haber previsto inicialmente. El Banco Mundial nos dice de que el mundo va a vivir una mayor recesión que va a ser similar o peor a la del 29, que va a ser la peor recesión después de la Segunda Guerra. La OCDE de que Chile va a tener un impacto recesivo en 2020 que va a ser similar a la que tuvimos a comienzos de la década del 80. Y para rematar, la Carmen Reinhardt, la economista jefa del Banco Mundial, nos recuerda de que según la experiencia de posguerra, las recuperaciones toman en promedio 7 años y a veces más. Y esto es algo de lo cual en América Latina sí sabemos, porque la década perdida, la década del 80, tomó 14 años para recuperar los niveles de PIB de inicio de esa década, pero tomó luego 25 años para recuperar los niveles de pobreza de 1980. Ya la CEPAL estima de que hemos retrocedido en pobreza 13 años al 2020 a consecuencia de esta crisis. Ya veremos cuántos años nos toma en términos de recuperación del ingreso para también retomar los niveles de pobreza precrisis. Mi excusa, no pude poner esto, no alcancé a ponerlo en gráfico, pero todas las cifras actuales sobre el mercado de trabajo lo que nos están indicando es que hay... Juan Carlos, 2 minutos. 2 minutos. Trato de redondear muy rápidamente. Me voy a saltar esto que es una imagen de lo que está pasando en materia de mercado de trabajo. Seguramente Andrea va a hacer referencias también a eso, pero hay un deterioro muy grande, no solo en términos de la disminución del empleo, también de la fuerza de trabajo. O sea, la gente está saliendo de la fuerza de trabajo porque sabe que frente a la pérdida de empleo no saca nada con buscar reponerlo en este momento, porque va a ser muy difícil, y por lo tanto hace tremendamente engañoso lo que es habitualmente la medida de la tasa de desempleo, que además por distintas razones, esa tasa de desempleo está claramente aumentando desde la medición inicial del INE para el trimestre que terminó en marzo, los últimos datos para la última semana de mayo, que nos reporta la Católica, los estudios longitudinales de la Católica, indican de que ya iríamos en una tasa de desempleo del 11%, con 2 millones de empleos perdidos, y si a eso le sumamos los que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo, tenemos con el último reporte al 7 de junio de que suman 610.000 los que están acogidos a eso. No sabemos qué va a pasar con esos empleos al cabo de este tiempo. Además hay que sumarle otros 100.000 más o menos que están en trámite. O sea, claramente el impacto está siendo desde el punto de vista del mercado de trabajo tremendamente grande. Se da por la vía de la pérdida del empleo, o sea, la cesantía, pero también impacta fuertemente a los cuentapropias no profesionales, a los asalariados sin contrato, que son los más vulnerables, y a algunos sectores económicos que son los más impactados también por esta crisis. En general, todos grupos ocupacionales que tienen una presencia fuerte en los estratos de ingreso bajo y de ingreso medio. La pandemia lo que hace es generar efectos que de una u otra forma terminan aterrizando sobre la matriz de desigualdades que prevalece en América Latina y que también se reproduce en Chile. La CEPAL, en la columna del lado izquierdo, nos recuerda cuáles son habitualmente esos sectores más vulnerables y cuáles son los ámbitos a través de los cuales se expresa esa vulnerabilidad. Va a haber, me salto esto, de lo complejo que es el contexto en el cual se da el enfrentamiento a esta crisis, para llegar a algo de cierre, que son las medidas que se han tomado para enfrentarlo, en particular desde el punto de vista del impacto en materia de ingreso, el bono COVID primero, que se dio por una vez, el ingreso familiar de emergencia, que ahora está siendo reformulado,
las cajas de alimentos como una transferencia no monetaria, todo lo que tiene que ver con las suspensiones del empleo y la acogida al seguro de desempleo, lo que está en discusión todavía como proyecto del caso de los independientes que boletean, en fin, y toda la revisión que se acaba de hacer, que es, a mi juicio, bastante positiva, que significa un avance, un mejoramiento en varias de las medidas que estaban en discusión. Hay un perfeccionamiento del ingreso familiar de emergencia, le han llamado 2.0. No me voy a detener en eso, pero claramente hay una mejora que estaba siendo demandada hace ya bastante tiempo. Ahora, lo que pasa a ser crucial en este minuto, y con esto sí me comprometo a ir cerrando, es que todo depende de la velocidad con que estas nuevas medidas que se acaban de acordar se lleven a la práctica. Y sobre todo porque no solo depende de la voluntad. Hay 13 proyectos que hay que tramitar, hay 9 medidas administrativas, está la expectativa del ministro de Hacienda de que por lo menos lo que dice relación con IFE y Seguro de Cesantía va a avanzar rápido esta semana en el Congreso. La oposición está comprometida también a contribuir para que así sea. En síntesis, hay un mejoramiento de los estratos medios en los años anteriores, pero bajo la condición de que segmentos muy importantes de esos estratos siguen enfrentando situaciones de una alta vulnerabilidad, lo que hace particularmente sensibles a recibir impactos negativos de la actual crisis. Va a haber un impacto sobre la pobreza y también un impacto que se va a transmitir hacia los sectores que habían logrado superar levemente ese umbral, pero que están en una situación todavía de gran vulnerabilidad. Y esto se va a expandir por la vía de la pérdida del empleo a sectores que son propios de los estratos medios bajos y de los estratos medios promedios, por la vía no solo de la pérdida del empleo, también de la disminución de las remuneraciones. Va a incrementar el endeudamiento, no cabe duda, así se posterguen algunos pagos, pero que van a en algún momento cargar la mochila de lo que debe ser cubierto a futuro, y va a haber un deterioro de capital, no solo físico, también de capital humano, que es al que hacíamos referencia, que habrá que evaluar un poco más adelante. Ya se nos ha dicho de lo que esto va a impactar en materia de rezago, repitencia, deserción escolar, o sea, los impactos en educación, 265.000 estudiantes fuera del sistema escolar. En salud se nos está diciendo de que hay 2,6 millones de atenciones médicas postergadas, todo el tema del perjuicio sobre la salud mental, ansiedad, depresión, estrés, etc. ¿Qué es lo que uno esperaría? Lo que hemos estado esperando todo este tiempo en este ámbito específico, y es garantizar a todos los que requieran un ingreso de subsistencia. Eso como una línea base absolutamente determinante para cumplir con aquello de que se logre un confinamiento eficaz. Y hasta acá estamos al debe. En cobertura, suficiencia y oportunidad de las prestaciones monetarias. Hay gran confianza en que esto se va a corregir gracias al último acuerdo. En pertinencia y operatividad, no me voy a detener en lo de las cajas de alimentos, que es un ejemplo paradigmático para ilustrar aquello. Lo de la simplicidad, que también podría ilustrarlo con lo que está en discusión a propósito de los honorarios de los independientes que boletean. El tema de la participación y capacidad negociadora, que este fin de semana logró rehabilitarse en parte. Todos los grupos políticos están de alguna manera, o los actores políticos están en déficit, y hay un uso insuficiente del gran potencial de los organismos intermedios, municipios, consultorios, sociedad civil. Algo de eso también cubre el último acuerdo. Lo del marco presupuestario de mediano plazo, que sea flexible, etcétera, lo mismo, y estructurar un conjunto de medidas. Por último, está aquello que se le presta menos atención, pero cuando uno tiene el propósito de implementar medidas como las señaladas, particularmente en el ámbito de las transferencias monetarias, pasa a ser absolutamente determinante, y en las cuales también hay situaciones de rezago que pueden convertirlo en cuellas de botella. Por un lado, se requiere acelerar y reforzar la modernización del Estado, particularmente el tema de la digitalización, pero también el ampliar la base de datos, interconectarla, etc. Mejorar la cobertura de acceso a Internet, lo hemos visto como un aspecto crítico
en todo este tiempo, desde el punto de vista socioeconómico, pero también desde el punto de vista territorial y de la potencia de las redes. Ampliar y mantener lo más actualizado posible el registro social de hogares. Es el instrumento básico para la focalización que está implícita en todas las medidas acordadas. Y en este momento tiene todavía una subcobertura para los propósitos que quisiéramos en la implementación de estas medidas, que se convierte en una limitación que puede ser importante para la exclusión de muchísimos hogares. Universalizar la bancarización de los sectores más postergados también ha sido otro ámbito en el cual se han mostrado muchas falencias y que pueden ser determinantes para no tener el éxito esperado en las medidas que ahora se espera implementar. Y por último, algo que ya es más permanente, que es consolidar un verdadero y eficiente sistema de protección social universal y solidario, que está a la base de nuestra capacidad para enfrentar situaciones como esta, pero también muy en línea con el conjunto de demandas levantado a propósito del estallido social de octubre, y que están todas plenamente vigentes. El país ha perdido un tiempo valioso y sin duda es hora de rectificar, y ya se están dando los pasos en esa dirección, afortunadamente. Se requiere no solo eficiencia y eficacia en las medidas, sino también el máximo sentido de urgencia. Nunca es tarde para hacerlo, más aún cuando está en juego la vida y condiciones de existencia de tanta gente, especialmente los más vulnerables de nuestro país. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes de darle la palabra a Andrea, invito a todas y a todos a formular preguntas para Juan Carlos y en su momento también para Andrea, para poder, por favor, después sistematizarlas y poder presentárselas. Andrea, sin más, tienes la palabra. Bueno, quiero partir, por supuesto, agradeciendo a Flaxo por la invitación a participar a este seminario, a Carlos por habernos convocado y por la posibilidad también, este honor, de conversar con Juan Carlos en estos tiempos tan importantes. Mi presentación, dice, no sé si lo tomó la presentación, mi presentación lo que hace es tratar de centrarse en las medidas que ha estado haciendo el gobierno en estos tiempos en relación a proteger a las familias ante la pandemia. Voy a partir así con una breve introducción, así como un punto de vista económico de por qué necesitamos las políticas y qué tipo de políticas necesitamos en una circunstancia tan especial como esta. Como les decía Juan Carlos en su presentación, esta es una crisis muy distinta a la que estamos acostumbrados a enfrentar. A la crisis de los 80, la crisis del 2008, son crisis que vienen por problemas cambiarios, por deudas que no se pagan, por algún pánico bancario, financiero, y ahora tenemos, y hemos aprendido a enfrentarlas, hemos aprendido, tenemos un conjunto de herramientas monetarias, cambiarias, fiscales para enfrentarlas, y hoy día nos encontramos con una crisis que es muy, muy distinta, tiene un origen sanitario. Tiene un problema de un virus que es muy contagioso, para el cual no hay vacuna, para el cual no hay una cura todavía, para el cual no conocemos muy bien todavía qué es lo que significa el impacto en la salud de las personas y en la capacidad que tiene uno de inmunizarse posteriormente si es que ha sido contagiado. Y por lo tanto, lo que uno necesita hacer para detener los contagios es evitar que las personas se junten, lo que se conoce como el distanciamiento social, y mi hermana psicóloga me reta, así que decimos distanciamiento físico en la familia. Eso significa que las personas no pueden trabajar, hay restricciones a la producción, restricciones a la capacidad productiva de la economía, algunos sectores cierran completamente, otros reducen su oferta, lo que entonces, en vez de tener una crisis de demanda, que es lo que tenemos, a lo que estamos acostumbrados cada cierto tiempo a enfrentar, tenemos una crisis que es sanitaria, que requiere inducir una crisis en la oferta. Es una respuesta económica para poder enfrentar lo sanitario. Y esa crisis de oferta tiene, por cierto, consecuencias en la demanda. Las familias se encuentran con menos ingresos, no pueden salir a trabajar, hay mucha incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar, cuándo va a llegar la vacuna, por cuánto tiempo vamos a estar en estos periodos de confinamiento. Como la economía se vuelve más riesgosa, el crédito se detiene,
Los bancos, el sector financiero no están muy convencidos de entregarle a empresas recursos para su liquidez, que no saben si van a estar ahí a la vuelta de toda esta contención de contagio, y algunas empresas quiebran y se pierden empleos. Entonces tenemos algo que es muy distinto y por lo tanto necesitamos herramientas muy distintas. Estas curvas ustedes las han visto, ya me imagino, están en los medios desde los primeros días. Lo que tienen en el eje horizontal es cuántos días han pasado desde el primer contagio. Y lo que tienen en el eje vertical, lo que estamos midiendo, es cuántas personas se contagian. Y las medidas sanitarias tienen distintas alternativas y los países han tomado distintas alternativas en términos de tomar medidas para controlar los contagios. La curva roja podría ser Suecia, por ejemplo, que ha sido bastante liberal en términos de pedirle a la gente su confinamiento. No ha habido cuarentenas obligatorias, a la gente se le invitó voluntariamente a no contagiarse, a no salir, a no juntarse en grupos de grupos grandes de personas, etcétera. Y eso significa que los contagios suceden rápidamente, se alcanza un pic y luego se empiezan a reducir hasta que eventualmente, suponiendo que existe efectivamente la inmunidad de rebaño, los contagios se acaban o aparece una vacuna. Países como Chile, preocupados de no superar la capacidad que tiene el sistema sanitario de atender a las personas, ha seguido lo que está un poquito más en la curva negra, teniendo medidas más estrictas de confinamiento de las personas. Y el objetivo es que las personas se contagien de manera más lenta, porque si los contagios son demasiado rápidos y son todos al mismo tiempo, no hay capacidad de atender a las personas en el sistema de salud. Eso significa que nos demoramos más tiempo en conseguir esta detención de los contagios. El pic es más bajito, pero sucede más tarde y pasamos más tiempo en estos periodos. Eso tiene implicancias sobre la economía. Esta es una manera que lo ilustra Pierre-Olivier Gonichard, profesor de la Universidad de Berkeley, que me parece bien ilustrativo. Las curvas que están por arriba del eje son las mismas curvas del gráfico anterior, el número de contagios, contando los días desde que hubo el primer contagio. Y cada una de ellas, estas formas que tomamos, las medidas sanitarias, tienen implicancias sobre lo que sucede en términos económicos. Les pido que se concentren primero en las curvas rojas. Tenemos el caso de Suecia, unas medidas poco restrictivas sanitarias, de modo que la gente que se contagia rápidamente y podemos salir de este problema más rápido, y eso significa que se va a generar, lo que es la parte de abajo, en la curva punteada roja, una crisis económica. La economía se empieza a detener porque las personas no están trabajando, están voluntariamente en sus hogares, están trabajando a la distancia, los niños no están yendo al colegio, así que es más difícil trabajar y cuidar niños al mismo tiempo, pero a la medida que los contagios se superan, la economía vuelve a su nivel original. Cuando uno toma medidas más estrictas, como es la curva negra en la parte superior, como les mostré recién, va a tener implicancias más grandes sobre la economía, porque eso significa que vamos a pasar más tiempo pidiéndole a la gente que no salga a trabajar, las empresas no están produciendo, no están vendiendo, tienen dificultades para poder mantener su infraestructura básica, para poder pagar las cuentas y todos sus compromisos financieros y de todo tipo. De alguna manera, esta curva, este gráfico sugiere algo que mencionó Juan Carlos hacia el final de su presentación, que podría haber una dicotomía entre lo sanitario y lo económico y social. Y es ahí donde entran las políticas. Aquí nuevamente ya borré las curvas rojas, ahora están solamente las negras. Lo que hace la política económica y social es tratar de atenuar esa curva negativa económica, la línea negra punteada, que se vaya un poco para adentro. Aquí vamos, que va a tener un periodo largo, porque mientras más largo sea el periodo de contención de los contagios, más tiempo le va a pedir a la gente que no trabaje, más tiempo le va a pedir a las empresas que no produzcan, pero podemos contener esos costos. Y ese es el rol de la política. Y lo que quiero hacer en esta charla es conversar sobre qué es lo que ha hecho en nuestro Estado, el gobierno y el Parlamento en términos de tratar de movernos de la curva negra punteada a la curva verde punteada, que es mantener las medidas sanitarias bastante estrictas, pero al mismo tiempo acompañarlas de medidas económicas y sociales que alivien
los costos que trae. Cuando uno piensa en la política pública para un problema como el actual, piensa en 3 etapas. La etapa donde estamos ahora es una etapa de contención de contagio. Estamos haciendo medidas sanitarias para evitar que la gente se contagie y por lo tanto hay que acompañarla con lo que se llama el TTA en los medios, testeo, trazar y aislar a las personas que están contagiadas. Eso es central. En eso probablemente también estamos atrasados. No voy a referirme con detalle a eso más adelante. Y luego necesitamos que darles apoyo a las familias para que puedan aislarse. Estamos pidiendo que se queden en su casa, que no vayan a trabajar. No todo el mundo puede teletrabajar, no todo el mundo puede trabajar a distancia y por lo tanto necesitamos asegurarle a las familias que a pesar de que le estamos pidiendo que no salgan y que no trabajen, tengan recursos para poder financiar este periodo de confinamiento. Y también importan las expectativas que tengan las familias respecto de lo que va a pasar después. Porque tal vez el Estado me asegure que durante 1, 2, 3 meses voy a tener los recursos suficientes para poder quedarnos en la casa, pero si cuando esto se acabe, la etapa de contención de contagios, y volvamos a trabajar, y los puestos de trabajo ya no están, entonces las familias van a tener igual dificultad para cumplir con las cuarentenas hoy día. Porque si bien tienen fondos del Estado hoy día, tienen la expectativa de que mañana no van a poder tener ingresos y por lo tanto hoy día van a hacer todo el esfuerzo posible para conseguir esos ingresos, lo que significa que van a salir a trabajar y con todas las implicancias que tienen para la dificultad de contención de contagio. Por lo tanto, no solo basta con entregarle apoyo a las familias, tenemos que hacer viables a las empresas. Y hay distintos mecanismos para hacer eso. Suspensión de la relación laboral, o sea, el que el trabajador no vaya a trabajar no es un motivo para que la empresa lo despida, sino que simplemente se congela la relación laboral hasta que se pueda volver a trabajar plenamente. Se le buscan mecanismos para que las empresas reduzcan sus costos salariales al mismo tiempo. Hay que apoyar a las empresas con liquidez. Mecanismos clásicos son retrasar impuestos. Chile ha hecho eso, no pagar PPM ahora o las contribuciones se pagan más adelante. Y expansiones del crédito para que se le pueda prestar liquidez a las empresas para que puedan financiarse durante este periodo en que tienen menos venta o casi ninguna venta y por lo tanto menos ingresos. Y también hay que, esta es algo que ha sido bien debatido en Chile y que por ahora no se ha hecho nada al respecto, es pensar en incluso las empresas grandes. Hoy día hay un gran problema de legitimidad política de todo este mundo, pero si queremos preocuparnos de que efectivamente podamos contener los contagios y asegurar que las personas, que los costos de estos problemas económicos que trae la contención de contagios y el confinamiento, necesitamos que las empresas que generen empleo directo e indirecto también sean protegidas. Todos los empleos tienen que ser protegidos y por lo tanto necesitamos cuidar con distintos mecanismos, por cierto, a las distintas empresas independientes de su tamaño. Eso es la fase en que estamos hoy día y no tenemos ninguna idea de cuánto va a durar. Luego va a venir una etapa de reapertura gradual. Y estamos observando algunos países que están en esto. Vamos a tener, como están los contagios todavía posibles, testeo, trazar, aislar, va a seguir siendo parte de las medidas que hay que tomar. Se empiezan a retirar progresivamente los apoyos a las familias, a las empresas, pero no completamente porque no se va a poder trabajar de manera plena. Esto es una reapertura progresiva, probablemente va a haber olas de contagio, vamos a estar entrando y saliendo, mientras no haya una cura. Solamente al final de todo esto, por inmunidad de rebaño, por vacunas, no sabemos muy bien todavía cómo va a ser, vamos a poder reactivar la economía. Y vamos a tener que, en vez de contenerla, deteniendo la oferta, que es lo que hacemos hoy día, es empujarla a través de los distintos mecanismos que conocemos, ya sea por el lado fiscal o por el lado monetario y el crédito. Les quiero centrarme en lo que viene, es que lo que ha hecho Chile en estos términos. Voy a centrarme en los apoyos a las familias, en lo que viene, aquí se los menciono rápidamente, el bono COVID, que se pagó 50.000 pesos por carga en marzo, a las familias más vulnerables del país, fue un bono de una sola vez.
Está el ingreso familiar de emergencia, del que les voy a hablar a continuación, lo mismo la ley de protección del empleo. Y en términos de apoyo a las empresas, la ley de protección del empleo también es un apoyo a las empresas, no solamente a los trabajadores. La extensión del FOGAPE, de este Fondo de Garantías para las Pequeñas Empresas, que ha existido de los años 80, para empresas que venden hasta 25.000 UF al año, que se extendió hasta ventas de 1 millón de UF, así un grupo muy, muy amplio. Y el Banco Central y la Comisión de Mercado Financiero han cumplido un rol importantísimo en lo que se ha hecho, han sido súper ágiles, súper eficaces, el Banco Central ha creado instrumentos específicos para estas circunstancias. Quiero centrarme en lo que ha pasado con las familias, dado que estamos hoy día hablando de los grupos medios. Este es el ingreso familiar de emergencia como está vigente hoy día en la ley. La ley describe 3 tipos de grupos que tienen derecho a estos beneficios. Esta es la jerga del Ministerio de Desarrollo Social. El grupo A son hogares que, de acuerdo al registro social de hogares, están en el 90%, y de acuerdo al ICE, es el indicador socioeconómico de emergencia, es una puesta al día muy rápida del ICE, del registro social de hogares, perdón, que hizo el Ministerio, hasta el 60%, pero son hogares que no tienen ningún ingreso formal. No tienen una boleta de honorarios, no tienen una cotización previsional, no tienen un pago desde la FC, desde la administradora de fondos de cesantía. O sea, en sus registros no hay nada formal. Esos son los primeros beneficiarios a los que le llama el grupo A. El grupo B es lo que se le llama el ingresos mayoritariamente informales, que en el fondo son familias que tienen poquitos ingresos formales. Les voy a dar a continuación un ejemplo de eso. Y a ese grupo se llega solamente hasta el 40% del ingreso del indicador socioeconómico de emergencia. Y luego el grupo C, ellos entraron en la discusión en el Congreso, son hogares donde hay un adulto mayor que reciba una pensión básica solidaria, también tienen derecho a estos beneficios. ¿Qué se les dio? ¿Qué es lo que está dando este proyecto? Está dando al primer grupo, a los que no tienen ningún ingreso formal en el sistema, se le entrega 65.000 pesos por persona, o sea, una familia de 4 recibe 260.000 pesos, un pago que se hizo el 100% en mayo y que se retiraba rápidamente. El segundo mes, en junio, se iba a recibir un poquito más de 55.000 pesos por persona y en julio el 70%, 45.500. En el grupo B, se les entrega solamente la mitad de los beneficios. Y aquí está la definición de mayoritariamente informal. Si la familia tiene ingresos per cápita mayores al 65.000 pesos y formales, entonces no tiene derecho a estos fondos. Solamente si tiene ingresos inferiores a 65.000 pesos per cápita, tiene derecho a la mitad del beneficio. Entonces, si una familia, por algún motivo, tenía una boleta de honorario por 20.000 pesos, recibe solamente 130.000 pesos de acuerdo a este proyecto, a esta ley que hoy día está vigente. Y el grupo C solamente ingresó los 2 últimos meses, en mayo no recibió nada, en junio y julio recibirían 55.000 pesos per cápita o 45.500. Potencialmente beneficiarios, las estimaciones actuales del Ministerio de Desarrollo Social dice que llega alrededor de 4,5 millones de personas con un costo de 285 millones de dólares por mes, que es menor que lo que se había proyectado cuando se aprobó la ley en el informe financiero de la DIPRES. Aquí les quiero dar una idea simplemente de a qué hogares estamos llegando. Lo que está en la primera columna son los tramos del registro social de hogares, y las 2 columnas siguientes la información que se tenía en diciembre del 2019 respecto de la situación de los hogares. Por ejemplo, en el primer tramo, el 40% más vulnerable tenía un ingreso promedio del hogar de un poco más de 200.000 pesos, con per cápita de 83.000 pesos. Y las 2 columnas siguientes les pongo ahí qué porcentaje de las familias están cubiertas por el ingreso familiar de emergencia actual, como está hoy día en la ley. Del primer tramo, del 40% más vulnerable, solo 1/3 no tiene ningún ingreso formal. No tiene ninguna boleta, ninguna cotización, ninguna pensión, ninguna cosa, por lo tanto, solo un 30% de ese grupo estaría ingresando con los 65.000 pesos per cápita. Y luego, lo que está a la derecha es el grupo que la ley llama el grupo B, el grupo de ingresos mayoritariamente informales. Solamente un 14,6% de los
personas en este tramo del registro social de hogares tienen ingresos formales que son menores a 65.000 pesos per cápita. Lo que está marcado en negro, no sé si ustedes lo alcanzan a ver en las dos últimas columnas, son los grupos que estarían cubiertos por la ley actual. O sea, hasta el 60% de los que no tienen ingresos formales y hasta el 40% de los que tienen poquitos ingresos formales, ese 14,6%. Respecto de la ley de protección del empleo, estos son los beneficios que están entregando. Lo que hace la ley de protección del empleo es permitir al trabajador ir al seguro de cesantía si es que su relación laboral se ha suspendido. Y esta ley está funcionando desde abril, entonces cuando dice mes primero, en realidad para muchos trabajadores es el mes de abril, el segundo es mayo y así sucesivamente. Entonces durante el primer mes, los trabajadores reciben un 70% de su salario en abril, en mayo estaban recibiendo el 55%, ahora en junio van a recibir un 45% si esta ley no se modifica, y luego un 40% y un 35% en los meses que siguen. Esto depende también del tipo de contrato que tiene el trabajador. Si el trabajador tiene un contrato a plazo fijo, estas tasas de reemplazo son menores, duran menos tiempo y caen más rápidamente, parten en 50 y terminan en 35. La pregunta que estuvo rondando durante mucho tiempo, y lo está todavía, y eso tiene que ver con el acuerdo actual, es si esto que estamos haciendo para las familias es suficiente o no. Y déjeme describírselo de esta manera. Esta es los contagios, esta es una media móvil semanal para suavizar un poquito el gráfico nada más, por las fechas que han ido en el tiempo y cuándo se anunciaron cada uno de estos proyectos de ley. En la Ley de Protección del Empleo se anunció junto con el bono COVID el 19 de marzo. El proyecto de ingreso familiar de emergencia y el FOGAPE se anunciaron el 7 de abril y la ley de honorarios, que todavía no se legisla, se anunció el 28 de abril. Estábamos en lo que llamaba la autoridad sanitaria la meseta. Si se recuerdan muy bien, estábamos hablando de la nueva normalidad, de cómo se tomaba café con los amigos, de si el sector público volvía a sus puestos de trabajo. Y no fue capaz de hacerse cargo de esa alza en los contagios que vino posterior, con una velocidad rapidísima. Y llevamos todo este tiempo, este gráfico tiene los datos hasta la semana pasada, y llevamos desde el 28 de abril, si no me equivoco, ingresó el ingreso familiar de emergencia, se demoraron 3 semanas en ingresar ese proyecto, y desde entonces no hemos hecho nada nuevo en términos legislativos, a pesar de que las medidas sanitarias se han vuelto mucho más duras y más restrictivas para las familias. Hay algunas hipótesis también, y los datos lo avalan, de que la dificultad que han tenido las familias para hacer todos estos confinamientos guarda en relación con su falta de ingresos. Los datos de movilidad que han levantado la Universidad del Desarrollo junto con otros, si uno los correlaciona con las comunas de la región metropolitana, hay una relación muy, muy clara entre la reducción de la movilidad y los ingresos o las tasas de pobreza de los distintos lugares. O sea, donde menos se ha reducido la movilidad ha sido en Cerro Navia, en Los Pejos, en San Ramón, que son comunas donde las familias tienen menos ingresos. El acuerdo que se logró estos días lo que hace es intenta extender estas políticas. Primero, porque se requieren más beneficios, los montos son pequeños. Segundo, porque quedaron cortos en el tiempo. Estaban hechos pensando en la meseta, en que estábamos volviendo a trabajar nuevamente muy luego, cosa que claramente no ha sucedido y probablemente no suceda todavía. Tercero, que llegue a más personas. El ingreso familiar de emergencia en particular es muy restrictivo en términos de capacidad para llegar a otras personas. Y lo último es que también empezar a tratar distinto lo que hacen estos proyectos de ley, que tratan distinto a las familias y a los trabajadores de acuerdo a dónde vienen sus ingresos. El ingreso familiar de emergencia distingue si tu ingreso es formal o informal. Y la ley de protección del empleo distingue si tú eres un trabajador a plazo fijo o un trabajador con un contrato indefinido. Y hoy día no hay ningún motivo para hacer esa diferencia, y eso hay que repararlo también. El presidente de una conferencia de prensa hace un ratito atrás, y esto es lo que anunció de revisión del ingreso familiar de emergencia. Se va a unificar a las familias, no importa de dónde vengan sus ingresos,
se va a llegar hasta el 80%, no solamente al 40 o al 60, sino que hasta el 80% del indicador socioeconómico de emergencia. Se le van a entregar recursos a las familias para completar los ingresos formales que tienen, de modo de asegurar un piso de 100.000 pesos por persona en el hogar. Un hogar de 4 vamos a pasar de 260.000 pesos a 400.000 pesos, con un piso mínimo de 25.000 pesos por persona. Ninguna familia va a recibir 1.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos. O sea, si hay 4 personas, ninguna familia va a recibir menos de 100.000 pesos desde el hogar. Esto se va a pagar completamente en junio y en julio. Agosto es flexible, si es que volvemos a trabajar se va a reducir a un 80%, pero si seguimos en confinamiento se va a mantener igual, y se le va a dar la facultad al gobierno para decidir si se prorroga por más meses debido a las condiciones sanitarias. Entonces la familia, por ejemplo, que les daba yo hace un rato atrás, que tenía 20.000 pesos en una boleta de honorario y recibía solamente 130.000 pesos, y tenía 4 personas, va a recibir hoy día 380.000, una diferencia muy sustantiva. Aumenta la cantidad de beneficiarios a 5,6, 5,7 millones de personas potenciales, y en un costo en 5 meses, si hiciéramos esto hasta septiembre, tiene un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que en principio va a suceder con la protección del empleo? Ahí está el primero y segundo, sigue siendo abril y mayo, perdón, pero la idea es que el tercer mes, junio, julio, agosto en adelante, se eleven estas tasas de reemplazo. El acuerdo dejó una tasa de reemplazo del 55% y que no se vaya retirando en la medida que la contención de contagios lo requiera. Y los plazos fijos que están a la derecha tendrían el mismo tratamiento que personas que tienen contrato a plazo indefinido, y la ley en tiempos normales los trata distinto, porque la persona que tiene un contrato a trato fijo sabe cuándo se le va a acabar su empleo, por lo tanto la idea es motivarlo a que empiece a buscar uno con anticipación. Hoy día no hay ninguna diferencia entre un contrato indefinido y una persona que está con un contrato temporal, porque los dos tienen dificultad para financiar su vida diaria y para poder volver a encontrar un empleo si es necesario. Así que para ir terminando, lo que hace este acuerdo es dar algo más de certezas a las familias sobre con cuánto pueden contar, por cuánto tiempo pueden contar con ello. Lo que hace el ingreso familiar de emergencia es darle un piso básico común a todas las familias. Obviamente podemos discutir que para muchas familias esto es insuficiente, porque hay distintas maneras de construir este número. Los 100.000 pesos se requieren alrededor de, según la encuesta la encuesta que hace el INE para calcular los costos de la familia, las familias en Chile requieren de alrededor de 75.000 pesos per cápita para financiar lo básico. Alimentación, alojamiento, servicios básicos, incluido comunicaciones hoy día que es tan importante, salud, educación. 100.000 pesos entonces cubriría eso, no cubre la línea de la pobreza, por cierto, y por lo tanto ahí sigue habiendo una discusión al respecto, pero no todas las familias, el principio es que no todas las familias no están haciendo todos los gastos que se necesitan normalmente, porque lo que están haciendo aquí es apoyar las medidas sanitarias para poder contener los contagios y las familias se pueden quedar en su hogar. Lo tercero que hace este nuevo modelo es que ya no distingue a las familias, hay un poquito más de equidad horizontal. No importa de dónde vengas, qué es lo que hacías, qué tipo de contrato tenías, todos tienen derecho a este mismo piso básico común. Los beneficios se complementan. Antes, si tú ibas por ingreso familiar de emergencia, o sea, si tenías la ley de protección del empleo, no tenés derecho a ingreso familiar de emergencia. Hoy día se van sumando. Y lo mismo va a suceder con el proyecto de honorario si es que eso se logra legislar luego. Y algo que dije al principio y que no quiero dejar de mantenerlo en línea acá, es que no solamente tenemos que preocuparnos de darle recursos a los hogares hoy día para que se queden en sus casas, necesitamos también cuidar la capacidad productiva. Y eso significa que también tenemos que hacer medidas complementarias para asegurar la liquidez de las empresas, de que sobrevivan todos los empleos posibles. Hoy día hay que cuidar el empleo que haya. Incluso podemos discutir que hay buen empleo, malo empleo, empleos precarios. Hoy las circunstancias son tan duras, tan dolorosas. La emergencia sanitaria se ha convertido en una emergencia, una crisis
humanitaria, que es importante cuidar a todos los empleos y por lo tanto hay que cuidar a todas las empresas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Si les parece, paso a leer las preguntas que hemos recibido. Hemos recibido varias, no solamente por el chat, sino también por WhatsApp. Y vamos a seguir el mismo orden, si no tienen problemas. Primero Juan Carlos y después Andrea. Voy a leer todas las preguntas de una sola vez para que tengan tiempo de anotarlas y de ahí nos lanzamos. Siento decirles a ambos que algunas de las preguntas tienen bastante filo, así que vamos a ver vuestra destreza para enfrentarlas. Para Juan Carlos, desde tu perspectiva, ¿cuántas clases medias se pueden distinguir hoy en Chile? ¿Qué las define? ¿Cuáles son las características de cada una que le van a permitir recuperarse post-crisis? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de políticas, particularmente las sociales, deberá adoptar la región para enfrentar el aumento de la pobreza prevista por la CEPAL? Eso que indicaste de aproximadamente un 13%. La pregunta va en el siguiente sentido. ¿Vamos a volver a políticas de focalización? Si es el caso, ¿qué pasará con el avance en universalización? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, planteaste usar, con respecto a Chile particularmente, planteaste usar eficientemente el potencial de la sociedad civil. ¿Piensas que el Estado aporte directamente a organizaciones comunitarias o funcionales como las juntas de vecinos, que son quienes están coordinando en el territorio la primera respuesta en términos de alimentación, trámites, identificar adultos mayores solos, temas de cuidado? Esas son las tres preguntas para Juan Carlos. Paso a leer ahora las tres preguntas para Andrea. ¿Por qué la política, entendida en este caso como el gobierno y la oposición, llegan tan tarde con una propuesta aparentemente integral? ¿No había conciencia de la estrecha interrelación entre la estrategia sanitaria y el paquete económico y social en ayuda a la gente particularmente impactada? Es decir, ¿no había claridad que sin la segunda, la primera no podía ser exitosa? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es la capacidad de implementación efectiva que tenemos para llegar a los ciudadanos y a las empresas que lo necesitan hoy? ¿Tenemos realmente mapeadas a la gente en problemas, a las empresas en problemas, a los informales? ¿Cuánto tiempo crees tú que tomará poner esto en operación? Y la tercera y última es, ya que estamos en una crisis especialmente de oferta, ¿qué comportamiento debiese tener la política monetaria futuro para apoyar a los sectores productivos? Digo, una vez pasada la pandemia, pero considerando el grave daño que quedará. Esa es la tercera y si les parece, empezamos con Juan Carlos. Gracias. Gracias, Fabricio. ¿Cuántas clases medias hay? Alguna referencia hicimos al comienzo, precisamente para relativizar aquello de que una pregunta de este tipo pueda tener una respuesta única y precisa. Precisamente porque se trata de un conglomerado que va a adquirir una dimensión dependiendo de cómo nos aproximemos a su identificación. No solo desde el punto de vista metodológico, también desde el punto de vista teórico, conceptual. En economía, normalmente los sectores medios operan como residuos. Son un segmento de la estructura, en este caso de la estructura de ingresos, que queda al medio una vez que recortamos las colas. ¿Ya? Sacamos la pobreza, sacamos los hogares más acomodados o los ricos, y lo que queda al centro son los sectores medios. Ya decíamos de que eso se puede intentar dimensionar siguiendo muy distintos enfoques, no solo el de naturaleza económica, y arrojando resultados también extraordinariamente diversos. Por lo mismo, es más valioso intentar identificar
por decirlo así, subestratos al interior de los sectores medios, que es un poco lo que de alguna manera proyectamos en la presentación. Ahora, ¿cuáles son las características de esos grupos que permiten una identificación donde haya rasgos de identidad que son específicos y que diferencian a un grupo de otro? Depende del enfoque. Depende del enfoque. Ya decíamos que quedarnos única y exclusivamente con operar sobre el eje del ingreso puede ser tremendamente engañoso, precisamente ante distribuciones de ingreso como la que prevalece en Chile, donde las diferencias entre un tipo de umbral muy utilizado, que son los deciles, entre uno y otro pueden ser bastante pequeñas, sin tener de manera más evidente un correlato en que haya estilos, haya niveles, haya calidad de vida que uno pueda establecer son distintos entre un grupo y otro. A lo que voy, porque esto daría para una conversación muy larga, es preocuparnos por lo que de alguna manera se hace más evidente y que tiene que ver con esos rasgos muy distintivos de lo que situaríamos en la parte baja de este amplio y heterogéneo universo de sectores medios, que es lo que hemos denominado los grupos vulnerables, que están levemente por encima de la pobreza, que de hecho son el resultado del esfuerzo de estos años que les ha permitido mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto superar esa línea de pobreza, pero bajo condiciones que todavía son muy inestables, que no están consolidadas y que frente a embates como los que representa la crisis actual están muy puestos ahí en riesgo. Esos sectores son claramente identificables y tienen un conjunto de atributos asociados más allá de su nivel de ingreso que son claramente identificables. Y déjenme solo mencionar uno que en el caso de Chile lamentablemente puede ser suficiente para tener una idea de dónde se establecen los cortes. El agrupamiento territorial. Está la exclusión, está la segmentación que opera en la configuración de nuestras ciudades desde el punto de vista socioeconómico, que basta con mirar a ciertas comunas para decir en qué posición de la estructura social uno situaría a sus habitantes. Y vería cuál es el perfil que tienen, que por cierto comparten ingresos bajos, inestables, originados en empleos precarios, todo eso, pero además tendría otro conjunto de variables que también le son comunes. Hay un elemento que es de los menos estudiados y que debiera ir ocupando una creciente centralidad desde el punto de vista del esfuerzo, por lo menos de investigación académico, y que tiene que ver con la dimensión subjetiva, que es consustancial al autoposicionamiento que los hogares tienen en materia de inserción social. Y es porque ahí es donde prevalecen cosas que son menos visibles, pero tremendamente relevantes, y que tienen que ver, por ejemplo, con las expectativas, o tienen que ver con el acceso a ciertos símbolos de estatus, que no solo guardan una correlación más integral con aquello de el conjunto de necesidades objetivamente cubiertas, o lo que llamamos normalmente el nivel de vida, pero con un sesgo hacia lo material que es bastante claro. No, hay también esta otra dimensión. Con esto estoy hasta cierto punto evadiendo el fondo de la respuesta, pero porque quiero reiterar el fondo de la pregunta, digamos, pero porque quiero reiterar de que no es susceptible de recibir una respuesta tan mecánica y tan precisa. Hay distintas aproximaciones, arrojan resultados distintos, pero eso no significa de que no existan los elementos que permiten establecer dónde operan umbrales de corte. Y para los efectos nuestros, que nos preocupa ahora, que es el impacto del COVID, sin duda que hay rasgos ahí que son bastante explícitos y que uno debe tener presente para esto. Políticas antipobreza. Bueno, todas las que hemos estado por tanto tiempo sosteniendo que deben aplicarse. Pero solo levantar un elemento que a mi juicio hay que tener cada vez más presente. Y es que respecto de ese conjunto de políticas, programas,
que hemos tenido siempre en mente para efecto de establecer una estrategia de superación de pobreza. Hay que ponerle también una dimensión crucial en lo que tiene que ver con la participación de la gente en la identificación de las acciones que corresponde llevar a la práctica para mejorar las condiciones de vida de los segmentos más postergados. Y esto porque todo el criterio de focalización, que tiene y admite distintas aproximaciones, yo no me quiero situar en una oposición extrema, de hecho lo que hemos venido aplicando por años es una focalización selectiva, y en un país como el nuestro es inescapable seguir moviéndonos bajo esa lógica. Pero hay focalizaciones y focalizaciones, y hay focalizaciones que tienen sustrato de significación de lo que se entiende por pobreza, que pueden estar tremendamente alejadas de la percepción de la gente que vive y sufre ese fenómeno, y que son, por desgracia, normalmente las que están presentes a la hora de establecer el diseño de las políticas que se hacen en el ámbito de la administración pública. Hay que establecer un puente más explícito. Y aquí también hay que abrir un espacio a las dimensiones menos materiales, que cubren un amplio espectro, pero que es lo que llamamos subjetivo, que a veces desvalorizamos, pero que desde el punto de vista de un país como Chile y de los desafíos que tiene para mejorar condiciones de vida de los más postergados, pasa a ser central. No solo mejorar el acceso a los bienes materiales, hay que mejorar la inserción social, hay que mejorar, disminuir la exclusión, hay que abrir el acceso a las oportunidades, y eso pasa por una diversidad de carriles que no solo se resumen en entregar bienes y servicios. Y por último, el potencial de la sociedad civil. Bueno, ahí me toca un punto extraordinariamente sensible. Tanto Andrea como yo compartimos en el directorio de la Fundación Superación de Pobreza. Ella está además en otros directorios de organizaciones de la sociedad civil, y aquí hay un planteamiento que viene desde muy antiguo, en el sentido de reclamar de que ese mundo es un mundo que hace parte integral de la sociedad, y particularmente de los actores que debieran sumar fuerzas para enfrentar desafíos hoy día de la pandemia, pero enfrentar desafíos más estructurales y permanentes como son los de la pobreza. Y por desgracia en la política pública, si bien es cierto, uno reconoce de que ha habido avances importantes en los últimos años, tenemos una ley explícita al efecto, hay una administración pública que ha dispuesto recursos por distintos canales que de alguna manera apoyan el trabajo de estas organizaciones, sigue siendo todavía un rol bastante marginalizado, y debieran, por lo tanto, ser tenidos mucho más en cuenta para efecto de mejorar la potencia que tenemos como sociedad en nuestra capacidad de acción para enfrentar problemas tan complejos y de gran dimensión como los que estamos conversando en esta ocasión. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy gentil. Andrea, por favor. Gracias, muchas gracias por las preguntas, súper interesantes. La primera pregunta era respecto de por qué gobierno y oposición en la política se tardó tanto en hacer esto. Y la verdad, quien sea que hace esa pregunta, yo tampoco sé. Y me alegro que haya sucedido, porque la verdad es que llevamos 1 mes y medio sin hacer nada. Es bien notable. Yo tengo una interpretación, y puedo estar súper equivocada, y se las voy a dar así como jugando a ponerme en los zapatos ajenos. Desde la oposición se escuchó mucho: esto es insuficiente, esto no alcanza, hubo harto empuje por ese lado, y yo creo que el gobierno estuvo atrapado en su política fiscal. El gobierno tiene un conjunto de decretos fiscales que entregaron hace tiempo atrás sobre cuáles son los compromisos fiscales para este año y hacia el futuro. Y lo que estaba tratando de hacer el gobierno en esos compromisos fiscales es volver a la senda del déficit estructural.
de la cual nos hemos desalineado y de manera creciente desde un buen tiempo atrás, y que se ha reflejado en un crecimiento importante del aumento fiscal en relación al PIB. O sea, del año 2011-2012, esto ha sido sistemático. Distintos gobiernos, distintos ministros han tratado de contener el gasto fiscal, y yo creo que el gobierno estaba muy entrampado en eso. Y eso tenía unos costos muy grandes. Uno, que no puedes atender la pandemia hoy día. No sé si se acuerdan, estamos hablando de los cartuchos hace un mes atrás. Que hay que guardar los cartuchos para la reactivación. Los cartuchos eran para la reactivación, no son para esta etapa. Segundo, significaba el paquete fiscal se veía grande. Se hablaba de 5,7% del PIB, 17.000 y tantos millones de dólares, pero muy poco de eso era gasto nuevo real. Un pedacito era reasignación, porque naturalmente no puedes hacer obras públicas hoy día, así que habían ahorros fiscales que podías usar, pero no hay una expansión del gasto. También había retrasos en impuestos, las contribuciones que no se pagaron en marzo se pagan en junio o septiembre. Eso dentro del año, está sumado entre los 17.000 millones de dólares, pero no es real, simplemente le retrasaste un poquitito los fondos a las familias. Luego había compromisos de cosas, ahí el FOGAPE, 3.000 millones de dólares, un compromiso que eventualmente, si esos créditos no se pagan, ahí el Estado aparece. Un compromiso de 2.000 millones de dólares más para el seguro de cesantía, que con los fondos que hay hoy día yo creo honestamente que no se van a utilizar, a no ser que de verdad la capacidad de contención de contagio en realidad sea imposible. Entonces, y la otra cosa que tenía, perdón, estos decretos fiscales, es que significa que el próximo año íbamos a retirar todo esto. El gasto fiscal el próximo año, según los decretos fiscales actuales, debiera reducirse en un 8%. Y vamos a necesitar una política fiscal activa, no contracíclica. Necesitamos vamos a estar en una recesión, vamos a estar en problemas, y la política monetaria ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, y teníamos un gobierno amarrado en eso. Yo sospecho que ese era el problema que tenía el gobierno, y que en algún minuto se hizo insostenible. Y creo que lo que ayudó mucho fue el trabajo que hicimos a petición del Colegio Médico, y que también los rectores de las universidades, la Católica y la Chile, pidieron ayuda a los economistas para la mesa social, planteando la idea de que, ¿sabe qué? Estamos en emergencia y aquí tenemos estos fondos en el Fondo de Estabilización Económica y Social. El fisco hoy día se endeuda una tasa de interés negativa. O sea, pide 100 y tiene que pagar 99. ¿Cuándo has visto eso? ¿Qué circunstancias más favorables en el fondo para hacer esto? Y sí, su problemática con respecto a lo que viene después es válida, pero es para después, no es para ahora, no es para el próximo año. Es macroeconómicamente, socialmente, económicamente, es una pésima idea retirar el gasto social tan rápidamente. Y yo creo que todas estas propuestas que salieron por ahí como que los liberaron de eso, y permitieron empezar a conversar y hacer otra cosa, hacerse cargo de que estamos en un problema. Y de alguna manera compartir todos los errores que vengan de aquí en adelante. Ahora somos todos responsables, no solamente el gobierno el responsable de la contención, de lo que pase con la reactivación, etcétera, sino que pase con la sostenibilidad fiscal posterior, que era su gran preocupación, creo yo. Déjenme insistir, esto es una interpretación personal que yo tengo, y habría que preguntarle al ministro y al presidente en realidad qué es lo que tenían en la cabeza cuando hicieron esto. Me alegro, la tardanza ha sido dolorosa, ha costado costos sociales gigantes, pero ya, por lo menos ahora ya llegó la hora de echarle para adelante y reparar un poquitito lo que faltó hacia atrás. La segunda pregunta es sobre nuestra capacidad efectiva de implementación hoy día, y eso también es central. Hemos ido creando infraestructura en Chile para esto. El registro social de hogares yo creo que fue una gran cosa, que se creó el 2014, 2015, Juan Carlos sabe mejor que yo, en esta idea de juntar los datos administrativos que tiene el Estado sobre las personas. El Estado sabe si nuestros hijos van a un colegio que paga matrícula o no, el Estado sabe si tenemos un tremendo plan de ISAPRE o que estamos en FONASA, sabe si tenemos vehículos, tenemos propiedades, sabe por cuánto cotizamos, sabe nuestros ingresos, y eso nos permite descartar gente. Entonces permite también al mismo tiempo entonces saber más de las familias, que luego las familias complementan su información con toda la parte que el Estado no alcanza a ver. Por ejemplo, cuál es la composición del hogar. Eso es algo que declaran solamente las familias y que se hace en un trabajo con los municipios. Y la otra cosa que tenemos en infraestructura es la cuenta RUT. Hoy día existen 12 millones de cuentas RUT en el país que permiten llegar con recursos más rápido.
Entonces eso, el registro social de hogares, puesto al día de la mejor manera posible, con estos mecanismos para poder hacer pago, nos permiten hacer esto de manera más eficiente. No con toda la eficiencia que quisiéramos, por supuesto que hay rezago, sabemos que hay grupos que no están inscritos, los migrantes en particular. El mundo de la ruralidad también tiene dificultad para inscribirse, y ahí donde entran también la pregunta que le hacían a Juan Carlos, lo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, y lo que pueden hacer los municipios también, lo que pasa en el territorio, lo que la distancia del MDS que está sentado en la moneda no alcanza a observar de la realidad de las familias, y donde es ahí donde el trabajo comunitario se hace más importante. Con las empresas hay más dificultades, creo yo, porque hay muchos microemprendimientos que no son formales, no aparecen en impuestos internos, no están bancarizados, muchos viven a veces la tarjeta de crédito del dueño, y ese mundo va a tener más dificultades. El acuerdo lo que hace también es proponer recursos de Corfo y de otros sectores para poder hacer eso. De hecho, también volviéndolo a las organizaciones de la sociedad civil, lo que hace el proyecto de ley, el acuerdo, es crear un fondo para ayudarlos a ellos también, porque tienen dificultades para poder financiar su estructura hoy día, tienen dificultades, igual que una empresa, etcétera, y lo mismo para las juntas de vecinos, crear un fondo para poder atenderlos, porque necesitamos que sigan trabajando y necesitamos que sigan trabajando después a la salida de esta, porque como decía Juan Carlos, al final de su presentación va a haber un montón de otros efectos que van a ser más permanentes. La deserción escolar, los problemas de salud mental, el estrés, el agobio, etcétera, que son lo que trabaja también las organizaciones de la sociedad civil. Ahí estamos un poquito más cortos en términos de haber avanzado. Y la última pregunta era respecto de la política monetaria. Yo creo que la política monetaria no tiene mucho espacio para hacer más, que ha hecho todo lo que puede hacer. Y felizmente el resto del mundo está todo alineado. La Fed de Estados Unidos anunció hace poquitito que va a mantener las tasas de interés en el piso por mucho tiempo más. Y lo que tiene que hacer simplemente el Banco Central es alinearse a eso. La Comisión de Mercado Financiero también lo que ha hecho es retrasar el ingreso de Basilea, reducir las exigencias de provisiones para que pueda fluir mejor el crédito, pero el rol, a mi juicio, de lo que viene a posteriori es mucho más fiscal que monetario y financiero hoy día, porque esas herramientas ya las tenemos andando a todo lo que pueden dar. Eso, muchísimas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, con esto damos por cerrada la charla. Quiero agradecer particularmente a Carlos Vergara por la idea original de hacer esta reunión. Ojalá podamos tener otra de este mismo tipo en un mes o 2 meses para evaluar cómo están avanzando las cosas. Quiero darle también las gracias a Juan Carlos Férez y Andrea Repeto. Esperamos al final del día, para aquellos que no pudieron participar, tener la presentación y las presentaciones en nuestra página web. Y eso, muy gentil. Gracias a todos. Que pasen una buena tarde.